Bien, Andacha. Hemos visto un retablo y son miles los que hay. Vimos algunos de los más conocidos o más relevantes, más repetidos, que entonces eso familiariza la imagen para la comprensión inmediata de la teleaudiencia o de los que han ido al cine o han entrado a un museo, etc. Pero a usted como semiólogo le quiero preguntar concretamente esto. La imagen de hoy en iglesias, pinturas, en estampitas, es una imagen que está aparentemente, por lo que dice la historia de la pintura, lo que decía recién el experto en pintura que hablaba allí, está virtualmente congelada desde el Renacimiento. Allí, digamos que los florentinos plasmaron una imagen de Cristo que aparentemente ha resultado de aceptación para la cultura occidental, o una imagen que ha sido predominante en la cultura. Un Jesús pálido, rubio, con mirada cándida, pelilargo, resignado, dulce, delgado, un hombre aparentemente tierno, amistoso, con algo de enigmático. Tomé anotación de varias descripciones. Alguien dijo, un hombre al que uno quisiera conocer, escuchar y preguntarle cosas. ¿Cuánto cuenta una imagen para la difusión de un mensaje, en lo político, de un credo, de una fe, en lo religioso? Weber, me quedo con la última parte de su pregunta. Me parece lo más pertinente y voy a intentar también, no puedo evitarlo, hacer alusión a tantas cosas sugerentes en la mesa que se han dicho hasta ahora. El eje iconofobia-iconofilia es clave, no solo para enfrentar en el sentido teológico del término judaísmo y cristianismo, que lleva nada menos que el nombre de Cristo, sino lo que usted pregunta, ¿cuánto pesa una imagen? ¿Cuánto nace el marketing? Y esto alguno puede pensar, qué blasfemia hablar de marketing. Marketing es el mercado. ¿Y qué ocurre con esa figura que se encarna, como decía Monseñor? Es un escándalo, porque se reúne la divinidad. Y acá retomo el rabino Kripper. Si uno compara, como ha hecho Erich Auerbach, un alemán, brillante análisis, la Odisea con la Biblia, el Antiguo Testamento, cuando se le aparece a tentarlo, Yahvé, que se escribe solo con consonantes para no tentar a la carne con las vocales, que ya son como imágenes sensuales de la boca. Mire usted hasta dónde llega esto, más que la imagen. El hebreo es absolutamente ascético. ¿Cuánto se le aparece a Abraham y le dice nada menos, que no sabemos cómo es, igual que en ese trozo que vimos de Ben-Hur, donde el novelista es un iconófobo, un puritano, de la secta de Calvino probablemente, que no quiere que se vea la imagen ni estampita ninguna de Cristo, lo vemos de espaldas, porque es sacrílego mostrar, y eso no termina en el segundo concilio de Nicea del 787, sigue hasta hoy. Hay todavía entre la devoción a la imagen y el miedo a la imagen que lleva a lo sensual, pero redondeo en esto. Cuando se le aparece a Abraham y le dice, tienes que sacrificar a Isaac tu primogénito, y no sabemos de dónde viene este Dios Yahvé del desierto, no sabemos qué estaba comiendo. En la Odisea sabemos todo lo que hacen los dioses, un teleteatro, sabemos que venían de tomar vino. Esto está hablando de la influencia griega en las imágenes. Todas las imágenes que vimos recién son el fruto de la cultura griega, no la florentina. Y ahí discrepo en que cada época ha proyectado, sus vestimentas. Puedo dar un ejemplo de Mill, Bruegel. En un calvario están vestidos todos con la ropa de la época del pintor Bruegel, ¿sí? Es decir, de ese fin de la Edad Media. ¿Por qué? Porque la imagen me lleva, y en esto quería redondear, y usted hizo una muy buena pregunta, no hay tanta distancia entre lo que hace un político o lo que hace una estrella hoy y lo que hace esa nueva estrella del firmamento teológico que es Cristo. Es decir, cuando se da imagen, todo puede ser. Y eso es un potencial inmenso de seducción, pero de peligro. La imagen es inmensamente poderosa, como saben hoy los asesores de imagen, como ya se ve en una película que se ve un trocito ahí, que es Jesús de Montreal, donde ¿qué hace este Cristo canadiense de la zona francesa? Entra donde se está filmando un aviso publicitario y echa patadas a la gente que lo está haciendo en un templo, abandonado aparentemente. Es la escena de los mercaderes. Yo resumiría diciendo, la imagen es increíblemente poderosa. La tradición hebrea es la tradición de la palabra distancia, la palabra es el origen del cálculo, la razón. Por eso hay una oposición férrea todavía en muchos cristianos, no importa su denominación, ante la imagen. Piense lo que es la umbanda, el sincretismo, que toman las imágenes, ¿verdad?, de la iconografía cristiana y pegan la de los orishás. Esto no es ni malo ni bueno, es el destino de toda imagen, no se puede controlar. Claro, bien, eso no es ni malo ni bueno, porque estaba pensando en una señora de 82 años con la que almorzaba ayer, que es muy católica, muy creyente,
y le mostraba de un impreso que tenía la imagen esta que la ciencia acaba de aportar al rostro de Cristo, y le digo, ¿qué te parece? ¿Vas a creer en este? No, si tengo toda mi casa llena de las otras fotografías, de los otros cuadritos, que de la imagen, la libertad. No, Cristo es aquel que está allí, no es este. Pero los misioneros, qué fuerza, ¿no? Los misioneros cuando evangelizan América y los indígenas comienzan a levantar sus iglesias, los cristos y los santos tienen pómulos guaraníes y narices guaraníes, porque no había forma que se representaran algo que no fueran ellos mismos. Y si usted va a México, hay todavía una confusión mayor en uno de los altares de la catedral de la capital. Un Cristo negro, al que llaman el Cristo del veneno, pero no es negro racialmente. El color negro es producto de el intento de envenenar a alguien, se pone veneno en el pie del Cristo a que ese alguien siempre reverenciaba, ¿verdad? Y la fuerza de Dios salva a ese sacerdote de ser envenenado y la figura absorbe el color negro, que en ese caso tiene la simbología del pecado y del mal. Entonces allí no hay raza negra representada. Claro. Es poderosa la imagen siempre. Yo digo dos pequeñas cositas. En primer lugar, la necesidad que cada cultura tiene de recrear esa imagen en cada época. De modo que acá no hemos puesto para nada, por ejemplo, cultura asiática o cultura, digamos, africana, donde tienen la necesidad también en el Japón, en el África, de estar rehaciendo esa imagen. Pero cuando hablamos de imagen, un segundo aspecto, creo que hablamos de una imagen, los cristianos, internalizada. No es la imagen como cosa que vemos a veces en las imágenes de religiosidad popular, en esta Semana Santa. No, pero usted no negará que la imagen de Cristo juega un rol. Cristo, o del Cristo sufriente en la cruz, o del Cristo tierno, suave, cálido, que parece que lo va a acoger a uno en todo momento en que lo necesite. Inducen. Que les tira los brazos. Inducen muchísimo, claro. Que puede confundirse hasta con la... ¿Cómo no? La adoración de Dios, una adoración a esa imagen. La educación permanente en todos los ámbitos, así cuando veneramos, digamos, a Artigas, toda la simbología, claro, todo el imaginario que tenemos... Tampoco hay fotografías, ¿eh? Exactamente, pero todo el imaginario que tenemos en nuestra cultura uruguaya, supongo yo que será no solamente la bandera en cuanto bandera, claro, en cuanto que haya, aún en situaciones difíciles, una internalización de valores, de sentimientos, de emociones, de adhesiones y de fe. Creo que si no va acompañado de eso, creo que la discusión la hacemos en un terreno exterior, claro, es la cáscara, pero si no entramos en ese diálogo, en definitiva. Y luego yo diría que, no sé, Daniel, cuando en la Biblia se dicen tantos salmos, busco tu rostro, Señor, la imagen que se utiliza es el rostro, panim, para expresar justamente busco tu corazón, tu misericordia, tu perdón, busco tu rostro permanentemente. O sea que el rostro es como esa metáfora de la persona. Por eso dije que en hebreo no hay vocales, no hay vocales. La palabra panim también puede ser penim. Busco tu interioridad. Justamente, pero... si yo tendría que traducir, es un tema de traducción de salmos. Yo podría traducir ahí, busco tu esencia. Bueno, en las traducciones nuestras utilizamos ahora, yo quería, si ustedes me permiten, si a raíz de tantos estímulos y tantas ideas generadoras aquí que sean... Brevemente, le ruego, estamos terminando. Muy fermental. Yo quería ver, me estaba pensando en las implicaciones de una nueva imagen. Pero puso el dedo en el ventilador de la próxima pregunta. Esto no es más perturbador que lo que podíamos tener hasta ahora, en el sentido de ir a la esencia de Dios o a la esencia de la fotito. Yo me refería, por ejemplo, en el sentido de que si puede haber una foto de Jesús, una representación de un color, de una tez morena, obviamente que eso ha sido también fuente de prejuicios y de racismos, ¿no es cierto?, de descalificaciones, porque habría gente más parecida y menos parecida. El día de mañana puede haber un papa negro. Pero en lo personal, yo estoy pensando qué bueno que se vuelve a los orígenes, o sea, se asocia ese personaje, esa figura con las raíces de la antigua Palestina. Como que yo puedo redescubrir Jesús judío, aquel que predicó... En su ambiente. En su medio ambiente palestino, judío. Sí. Aquel que predicaba no en los conventos o en las catedrales europeas de la alta sociedad, sino que era un judío de su pueblo. De su cultura. ¿No es cierto?, de su etnia, y predicaba en las sinagogas y trajo su mensaje, que era muy afín
y muy contemporáneo con otros rabinos y otros maestros de nuestro pueblo, y ahí nosotros nos podemos realmente sentir hermanados. Y vaya la implicación que eso tiene en cuanto a lo que es el diálogo judío-cristiano en nuestra época, que estamos nosotros retomando aquí y dándole fuerza, como para ver de dónde venimos juntos y sobre todo ver qué valores judíos él transmitía en función de lo que sería nuestro desafío común como judíos y cristianos. Andach. Sí, pero algo que preguntaba Never, la anécdota de esta señora, que es multiplicable al infinito, que ha venerado, y esto no exime, una cosa no excluye tener valores con quedarse prendido a una imagen, que es el sentido de una imagen. La imagen, como la palabra, son signos, y el destino de todo signo es crecer. Por eso ahí abriría una discrepancia con el rabino, en que buscar los orígenes, lo auténtico, es siempre peligroso. Si ustedes piensan en los más dañinos nacionalismos, hay ejemplos en cantidad, tienen esa reivindicación, yo diría, arqueológica, que esconde siempre un peligro no menor. Es decir, está muy bien lo que decía de los prejuicios, y absolutamente, no dice la Biblia, a su imagen y semejanza es creado el hombre, y la mujer derivativamente, nada menos, que genera toda una cosa patriarcal de subordinación, nada menor. Pero a lo que voy es, todo signo vive el destino del tiempo, y ese signo de la imagen que esa señora con mucho tino dijo, no, yo sigo venerando y me sigo sintiendo identificada con este valor, no habla de un prejuicio racial ni cultural, es que la imagen es un espejo y el rostro es el espejo del alma. Una palabra más que quería... Yo creo que de hecho no estamos discrepando. Es decir, yo estoy de acuerdo en que no tenemos que buscar el origen en el sentido de restaurar ese origen, sino que tenemos que buscar el origen para buscar las raíces comunes, que de última son raíces revivificantes, que pueden traer nueva vida, que pueden traer nuevo espíritu, que pueden traer una reconciliación. Esas son las raíces. Brevemente, Ana. Yo creo que hay que recordar una cosa esencial. El cristianismo es una religión revelada y el judaísmo también. Y lo que se revela progresivamente porque Dios revela lo que quiere revelar de sí. Por lo tanto, los textos sagrados siempre están sujetos a lectura y la Iglesia puede corregirse a sí misma y releer todo el tiempo. Y no puede cerrarse a discutir la nueva imagen de Cristo, porque no puede jamás cerrarse a discutir, y no quiere hacerlo, porque es revelada, y ella forma parte de la revelación, los datos históricos de Cristo y los datos divinos de Cristo. Me parece, en base a eso, que es sintomático que en tiempos en que en las ciencias sociales se ha instalado la palabra alteridad, el estudio de los otros, ya no como exotismo, sino como un dato relevante del mundo que me rodea, la alteridad pueden ser los chicanos penetrando en la costa norteamericana, en cualquiera de sus ríos, la alteridad pueden ser los habitantes de los Balcanes buscando trabajo en Europa. En momentos en que eso se discute, o que en la conferencia de Beijing lo que se discute es qué hacen los pueblos ricos que son demográficamente más pobres respecto a los pueblos pobres que se reproducen más porque las mujeres tienen más hijos. Tenemos que resolver esas cosas. Cuando todo eso está en las ciencias sociales, me parece sintomático que aparezca un Jesús que recupera su raíz judía y su rostro no tradicional para la representación occidental. Me parece no casual. Eso es lo que la historia quiere decir. ¿Suscribe esto o Galimberti? Distingo, o sea, creo que la personalidad de Jesucristo mantuvo en vilo a toda la cristiandad en el primer milenio. Quedó definida su personalidad, condición de hombre, condición humana, historia, con todo el peso de esas circunstancias, pero al mismo tiempo Hijo de Dios, consubstancial al Padre. Creo, en segundo lugar, que es muy importante continuar recreando, porque esto muestra la vitalidad, el interés de esta persona en quien vemos los cristianos al Salvador del mundo. De modo que entre en todas las culturas artísticas, informáticas, en todos los campos, jóvenes, ancianos. Creo que tenemos que progresivamente mostrar la necesidad de apropiarnos en forma, digamos, de inculturizar esa imagen y al mismo tiempo estar en contacto con las fuentes, como decía el rabino Kripper, para que las ideas no nos vayan totalmente, digamos, por otro lado, pero alimentándonos al mismo tiempo, haciendo propia. Y yo diría que, en definitiva, cada uno tiene su propia imagen de Jesucristo, aquella con la cual se ha medido, interpelado, que le ha hablado, que ha escuchado, que mantiene un diálogo vivo con él como resucitado. Creo que en definitiva es a cada uno que le toca rehacer, de acuerdo a su edad, a su momento y a sus circunstancias, esa imagen que interpele y que también ayude a otros a interpelarse sobre el sentido de sus vidas. Y algunos no solo la imagen, sino la praxis.
por lo menos en algunos aspectos, ¿no? ¿Cómo no? Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en este Viernes Santo, que además coincide con... los últimos días de la Pascua judía, la Pesa. Estábamos tratando de integrar, digamos, culturalmente el análisis del tema. Gracias, Ana. Gracias, Monseñor. Gracias, Andach. Rabino. Volvemos en un instante con ustedes en Agenda Confidencial.